Doctora Alejandra, muy buen día. Hola, doctor Pardo, ¿cómo está? Buenos días a todos. Doctora, permítanos un segundo, ya se conectan, Tranquilo, empiezan a conectar nuestros compañeros claro e que sí. iniciamos esta sesión del día de hoy. Sí, claro que sí, no hay problema. Vale. Bueno, creo que vamos a ir dando inicio. Entonces, doctora, equipo de IPS especializada, muy buen día. Un feliz inicio de viernes. Vamos entonces a iniciar esta tercera entrega del laboratorio Novartis para la corte de psoriasis, para IPS especializada. El día de hoy con pues un temazo que es la clinimetría, eje trazador de la cohorte, ¿sí? En donde cobra especial relevancia cada uno de los aportes que se realizan en consulta, sobre todo para a la hora de revisar de manera objetiva al paciente y basado en en esa manera objetiva, pues poder tomar decisiones acertadas,
¿sí? La idea de, digamos, siempre, como yo les comento, la clinimetría va pues con un enfoque em, para poder revisar, pues, cuáles son las indicaciones que ese paciente tiene para un cambio de terapia, por ejemplo, pero también para establecer objetivos claros con el paciente, ¿sí? Y poderle decir, mire, usted se encuentra así, de esta manera, y podemos actuar de esta manera. Es básicamente eso, así que tanto el PASI que mira severidad, el BSA que mira superficie corporal, el NAPSI que mira el compromiso ungueal, que son las escalas, ¿no? O la encuesta, el DLQI, que mira el impacto de la calidad de vida del paciente, todas cumplen o reúnen esa globalidad de necesidades que se requieren para establecer una terapia competente. Y esa es básicamente el área en el que el día de hoy la doctora Alejandra de Subiría nos va a compartir, nos va a profundizar. Así que, doctora Alejandra, de nuevo bienvenida. Muchas gracias por esta nueva sesión educativa. Y bueno, doctora, adelante, sin más No, preámbulos. muchas gracias, doctor, y nuevamente, pues muchas gracias a todos ustedes por la atención y por el espacio. No pudo haber hecho mejor introducción, doctor Pardo. Efectivamente, tal cual, eso es lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Entonces, bueno, la idea es arrancar a hablar de clinimetría en psoriasis. Por favor, doctor, ¿están viendo completa la pantalla? Así es, doc. Sí, perfecto, listo. Bueno, doc, y buenos días para todos nuevamente. Entonces, la idea es hablar en la mañana de hoy de clinimetría en psoriasis. Y entonces, a modo introductorio, digamos que el doctor Pardo ya nos dijo varias de las respuestas a esta pregunta de por qué es tan importante medir en los pacientes con psoriasis la actividad y también su respuesta a los tratamientos. Y para esto, pues nos van a ayudar estos instrumentos o estas herramientas que se les conocen con el término de clinimetría. Y bueno, aquí tenemos algunos motivos, algunas razones por las cuales es tan importante o son tan importantes estos instrumentos. Vamos a tener, por un lado, que nos van a ayudar no solo a clasificar la severidad de la enfermedad, sino que también, por ejemplo, en el caso de los cuestionarios que evalúan calidad de vida, nos van a ayudar un poco también a entender mejor esa percepción que está teniendo el paciente con respecto al impacto que está produciendo la enfermedad en sí mismo. Además, nos van a ayudar a registrar de manera también sistemática, llevar un control objetivo de esa atención o de esas atenciones médicas que hacemos en el tiempo de los pacientes que tienen psoriasis. Por supuesto, de la mano de clasificar la severidad de la enfermedad, pues está también la parte de guiar la toma de decisiones terapéuticas, como mencionaba el doctor Pardo. ¿Será que este paciente está en meta? ¿Será que el paciente no está en meta? ¿Será que necesito ajustarle el tratamiento? Y por supuesto, en el tiempo nos van a ayudar a evaluar y hacer un seguimiento también más objetivo de esa efectividad que tiene los diferentes tratamientos que le hayamos formulado a nuestros pacientes. Y bueno, ahí digamos que la siguiente pregunta, y el doctor Pardo no pudo hablar de mejor de los instrumentos disponibles. Creo que la siguiente pregunta que debemos hacernos todos es, bueno, pero ¿y qué instrumentos hay disponibles en psoriasis para evaluar efectivamente la actividad de la enfermedad? Y bueno, vamos a tener como habíamos mirado en las diapositivas anteriores y en las sesiones anteriores, que la psoriasis es una enfermedad que tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas y también de comorbilidades con las que puede estar asociado. Vamos a ver que en el lado del componente de la piel como tal, que es tal vez el componente que más frecuentemente vemos en los pacientes con psoriasis, pues como el doctor mencionó, tenemos diferentes escalas, como es el PASI, que es tal vez el PASI es la escala más frecuentemente utilizada a nivel mundial para evaluar la actividad y también para evaluar las respuestas a los tratamientos. Está el BCA o superficie de área corporal. Hay otras escalas que también nos ayudan a evaluar actividad y que son utilizadas más, sobre todo en la realización de estudios clínicos. Y por supuesto hay resultados, hay cuestionarios que nos ayudan a evaluar la calidad de vida, como el DLQI, y hay otros también que se emplean o que se podrían emplear
en el seguimiento de estos pacientes, no solo con psoriasis, sino también con otras patologías crónicas de tipo autoinmune. Y con respecto a las uñas, que es el otro componente muy importante a tener en cuenta en estos pacientes, pues vamos a tener el NAPSI. Ya digamos que en el espectro de los otros componentes posibles que puede tener la enfermedad psoriásica, pues la parte de la evaluación de la dactilitis se hace, por ejemplo, con historia clínica, con los hallazgos al examen físico y con los hallazgos en imágenes, al igual que la evidencia de artritis periférica, artritis psoriásica, perdón, que para su diagnóstico nos podemos apoyar en los criterios Caspar, la entesitis, que es otra manifestación muy frecuentemente asociada sobre todo a artritis psoriásica, que en ella va a primar, al igual que en la dactilitis, ese examen clínico que hagamos minucioso para encontrarla y uno se puede apoyar de pronto de algunas imágenes. Y en la parte del componente axial también va a estar muy importante la evaluación clínica de ese dolor de pronto del esqueleto axial, ese dolor lumbar que de verdad tenga o no características inflamatorias y uno se puede apoyar en hallazgos de radiografía y de resonancia. Pero hoy nos vamos a enfocar en estos dos componentes que son la evaluación de la piel, sobre todo de la actividad de la enfermedad en piel, la evaluación de la afectación de la calidad de vida y la evaluación del compromiso de las uñas. Entonces, lo primero que tenemos es esa superficie de área corporal comprometida. Una manera fácil, digamos que cuando uno va, y lo siguiente que vamos a mirar es el PASI que va de la mano con esto de la superficie de área corporal comprometida, porque es uno de los componentes que evalúa el PASI. Vamos a tener que típicamente se va a dividir el cuerpo, digamos que como en cuatro áreas, cuatro zonas. Vamos a tener una primera zona que es la cabeza y el cuello, una segunda zona que son las extremidades superiores, una tercera zona que corresponde al tronco, incluidas las axilas, las ingles, el abdomen, y una cuarta zona que son las extremidades inferiores y el glúteo. Un punto de referencia muy, digamos que fácil y práctico de hacer en la vida diaria y en la práctica clínica es que tengamos en cuenta, como lo muestra la imagen, que un, la mano completa del paciente, incluyendo sus dedos, la del paciente, va a corresponder al 1% de afectación de la superficie de área corporal. Y es aquí cuando vamos a ver también que en términos, digámoslo así, de peso por la superficie, por el área, vamos a ver que esas cuatro zonas se les va a asignar un peso diferente. Vamos a ver que la cabeza y el cuello va a corresponder en general al 10% de la superficie área corporal total, las extremidades superiores al 20%, todo lo que son el tronco, el abdomen, las axilas y las ingles a un 30%, y las extremidades inferiores, incluyendo el glúteo, un 40% para tener un total del 100%. Y aquí, digamos que esto se complementa muy bien con el PASI y vamos a tener que el PASI, digamos lo que significa PASI es Psoriasis Area and Severity Index. Y fíjense que esa primera parte del PASI está en dividir el cuerpo en esas cuatro zonas que mencionamos, en la cabeza y el cuello, en el tronco, en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. Pero además de dividir el cuerpo, digamos que por superficie área corporal en esas cuatro zonas, vamos a ver que para cada una de esas zonas es importante también escoger una de las lesiones, una placa, de pronto aquella que tenga, que sea la que ustedes vean de mayor severidad o con los bordes mejores definidos. Y en esa placa, digamos, base, índice, la idea es que ustedes también se evalúen tres cosas importantes de esa placa. La primera es el grado de eritema o la intensidad del eritema que va a tener asociado. La segunda, el grado de induración. Y la tercera, el grado de descamación. A rescatarlo a él. Creo que hay algún comentario de pronto. Ahí me quedé porque yo digo, no, no, así porque ya estoy mal. Ya tenía sueño. No. Eh, creo que es algo micrófono abierto. Por Sí. favor, recomendamos cerrar micrófonos.
Bueno, y Vale. entonces, de este grado de la placa de psoriasis, como habíamos dicho, pues uno va a mirar 4 cosas. Va a mirar ese grado de eritema, ese grado de induración y ese grado de descamación. Por ejemplo, en el caso del eritema vamos a ver que 0, pues es definitivamente que no hay nada de eritema. Vamos a ver que un puntaje de 1 va a estar dado por un color más bien que es como un color rosa pálido. Un grado 2 va a estar más dado por un color rosadito. Un grado 3 va a estar dado más por un color rojo y un grado 4, fíjense que ese rojo no es solo como este rojo del grado 3, sino es más como un rojo violáceo, un rojo con coloración, un rojo intenso con coloración violeta. El grado de induración también, digamos que se va a evaluar como qué tan elevado siente uno al tacto la placa del paciente con psoriasis y tal vez aquí es muy importante mencionar que digamos que eso también, bueno, eso digamos se necesita pues de alguna manera la ayuda y el entrenamiento que por supuesto tienen sus dermatólogos para realizar eso, pero básicamente el grado de induración es qué tan alto siento yo, qué tan levantada está esa lesión eh, en la piel del paciente con psoriasis. Y finalmente está el área de descamación o qué tanta descamación asociada va a tener cada una de esas placas, viendo que, por ejemplo, en el 4 es que básicamente la totalidad de la placa está cubierta por, por una escama y el grado 2 más o menos aproximadamente el 50% de esa placa que escogimos para hacerle el pase al paciente va a tener descamación. Y esto nos lleva a que el PASI finalmente, pues existen calculadoras, les vamos a poner en el chat un enlace a una app que uno puede descargar y que ayuda muchísimo en la práctica clínica a tener presente para poder hacer esto de manera rápida, el cálculo de la superficie área corporal y también la evaluación de cada una de las placas en cada una de estas áreas para que finalmente nos dé este puntaje que va entre 0 y 72. Típicamente, además, el PASI se utiliza mucho en la práctica clínica para evaluar también esa respuesta que tiene el paciente con respecto al PASI que inicia antes de empezar ningún tratamiento. ¿Qué tanta respuesta hay a ese tratamiento? Se puede ver en términos de esa reducción en qué porcentaje del PASI, y eso es lo que se conoce como en PASI relativo. Es decir, el paciente redujo un 75% con respecto al PASI que me dio al principio, un 90% o redujo un 100%. Algunas, digamos que cosas para tener en cuenta a la hora de hacer el PASI, que son tal vez algunas de las limitaciones que se han descrito de este método, de esta herramienta, de esta declinimetría, es que pues no va a tener en cuenta, por ejemplo, qué tanto prurito tiene o no tiene el paciente. Y sabemos que el prurito es una de las, digamos, de las comorbilidades que puede estar asociada con los pacientes con psoriasis y que puede afectar también mucho su calidad de vida. Vamos a ver que tampoco, digamos, se queda un poco corto en esa percepción de qué tanto impacto está produciendo el eritema, la induración, la descamación sobre la calidad de vida y qué tanto está afectando, cómo percibe eso al paciente. Digamos que el PASI no mira, no evalúa, digamos, unos aspectos muy clínicos, pero no evalúa percepción del paciente. Y tampoco nos estaba evaluando la parte de la alteración funcional que pueden presentar algunos pacientes con psoriasis. Finalmente, por supuesto, como todas las herramientas que uno utiliza en la práctica clínica, otras de las limitaciones importantes es que pues, puede tener algo de variabilidad dependiendo de quién hace la herramienta. Y por supuesto que es dispendiosa, toma tiempo y es un tiempo adicional de la consulta. Es decir, es una herramienta que va a tomar un tiempo importante de la consulta de la consulta médica en general. Y aquí tenemos, digamos que alrededor del PASI dos conceptos. Tenemos tanto el PASI relativo como el PASI absoluto. Como les contaba, el PASI relativo es esa mejoría
relativa del PASI con respecto al basal. Típicamente es considerado en la mayoría de estudios clínicos, ustedes lo van a ver reportados como el paciente, cuántos pacientes, qué porcentaje de pacientes alcanzaron una reducción del PASI del 75, del 90 y del 100. Y típicamente a través del tiempo ha sido considerado el punto de referencia para evaluar y comparar la eficacia de los tratamientos de psoriasis. Y es aquí cuando vemos que, por supuesto, también a través del tiempo, una respuesta PASI 75 se había considerado como esa meta terapéutica, es decir, una reducción de por lo menos el 75% del PASI con respecto al basal. Se había considerado una meta razonable de los pacientes o un objetivo razonable alcanzar en los pacientes con terapia biológica y en general en los pacientes que son tratados para psoriasis. Definitivamente una respuesta por debajo de 50 es considerado como que el paciente tiene una falla terapéutica, ya sea primaria, porque nunca alcanzó más allá de un PASI 50, o en el tiempo, digamos, empezó a disminuir y perdió esa respuesta PASI inicial que había alcanzado y se considera pues una falla secundaria. Sin embargo, vamos a ver que en el mundo, y bueno, y estamos a la espera de la actualización de nuestras nuevas guías colombianas de psoriasis, pero lo que se ha visto es que la tendencia actualmente, y en los últimos 2 años tal vez, es a considerar respuestas más altas en el tratamiento de los pacientes con psoriasis, es decir, que logren alcanzar por lo menos una reducción del 90% del PASI con respecto al basal. Y ustedes también van a mirar que los nuevos, digamos, lanzamientos en medicamentos que vienen para psoriasis, de hecho ya están dejando de lado esa proporción de pacientes que alcanza PASI 75 y se están enfocando más en mirar ese porcentaje de pacientes que alcanza por lo menos una reducción del PASI del 90 e incluso del 100% del PASI tras el inicio de la terapia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ese PASI absoluto, y también recientemente se ha empezado a considerar que un PASI de 2, pero definitivamente un PASI menor a 3, va a proveer de pronto un mejor punto de referencia con respecto cuando uno habla de éxito de tratamiento, independientemente del tiempo de evaluación del paciente. Entonces aquí digamos que ya no vamos a tener en cuenta ese PASI basal, sino vamos a tener ese valor absoluto de ese PASI que nos da el paciente en el momento de la valoración, y vamos a ver que definitivamente un PASI menor a 3 habla de que el paciente está controlado. Con respecto al PASI absoluto, también se recomienda realizar algunas modificaciones en la medida que el PASI va incrementando, sobre todo si el PASI es por encima de 5. Y también, digamos que una de las maneras de recalcar el uso de PASI absoluto como seguimiento de los pacientes va a ser en esos pacientes que tienen PASIs de entrada muy elevados, y ya vamos a ver cómo está, que se considera un PASI muy elevado para clasificar una psoriasis como una psoriasis severa. ¿Y cómo se correlaciona esa respuesta del 75% del PASI con el PASI absoluto? Vamos a ver que por lo menos tener una respuesta del 75% del PASI corresponde a un PASI absoluto de 5, mientras que si tenemos una respuesta de por lo menos el 90% de reducción con respecto al PASI basal, va a corresponder a un PASI menor a 3. Y eso nos lleva a cómo está clasificada la severidad de la psoriasis en diferentes partes del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos las guías se fijan más en superficie de área corporal comprometida, y definitivamente mencionan que pacientes con un BCA por debajo de 3 se consideran como aquellos pacientes con una psoriasis leve. Si tienen una psoriasis entre 3 y 10, una psoriasis moderada, y por encima de 10, una psoriasis severa. Mientras que en Europa se consideran otros aspectos de la evaluación de los pacientes con psoriasis para decir que el paciente tiene una enfermedad leve, moderada o severa, y vamos a ver que también se incluye no solo esa superficie área corporal comprometida, sino también que el paciente tenga un PASI menor a 10 y también que tenga un DLQI por debajo de 10. Fíjense que en Europa
la diferenciación entre, realmente no hay tanta diferenciación en esta parte de moderada. Esa diferenciación de moderada la hacen más los gringos con esa superficie de área corporal entre 3 y 10, pero para los europeos, leve es todo aquello que va por debajo de 10 en superficie de área corporal, en PASI y en DLQI, y severa todo aquello que sea más de 10% de compromiso de superficie de área corporal, un PASI por encima de 10 y un DLQI por encima de 10. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario. Me gustaría muchísimo oírlos, saber cómo están midiendo ustedes sus pacientes, si los dividen en leve, moderada, severa, qué puntos de corte, por ejemplo, de PASI están utilizando, y si utilizan PASI absoluto, PASI relativo. Buenos días, doctora Alejandra. Buenos días. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rubiela Sarmiento, soy médico general. Hola, Rubiela. Bueno, mi pregunta no va todo relacionado con el PASI, sino de las moléculas que usted estaba hablando ahorita en cuanto a la efectividad más del 90%. Usted, en toda su experiencia que ha tenido en cuanto a la parte de la psoriasis, si tiene una paciente o un paciente con una psoriasis moderada, llegando moderada a severa, ¿sí? Usted iniciaría de pronto con las moléculas que de pronto iniciamos anteriormente, como son el Humira, el Enbrel, o de una vez iniciaría con estas nuevas moléculas que han llegado al mercado que tienen una muy buena respuesta, casi un PASI de 90 inmediatamente. Bueno, Rubiela, yo creo que, bueno, sentándonos en nuestro contexto Colombia y en nuestro sistema de salud, creo que también parte por eso va a salir esa actualización de las guías de manejo de psoriasis. Em, y los pacientes, digamos que definitivamente consideramos que son candidatos a terapia sistémica. Actualmente nuestro esquema y lo que nos recomiendan los expertos en psoriasis a nivel Colombia es que definitivamente debemos empezar con una terapia sistémica convencional. Entonces, dentro de esas terapias sistémicas convencionales vamos a tener diferentes opciones. Tenemos la más frecuentemente y la que primero se escoge es el metotrexate. De segunda línea, por así decirlo, pues está la ciclosporina. Otra opción es el acitretin. Y bueno, y una opción que podría entrar ahí también en esos pacientes con psoriasis moderada y que de hecho va a llegar al país o acaba de recién llegado al país es el apremilast, que es una molécula pequeña. Pero definitivamente las guías mencionan que uno debería iniciar con alguno de esos medicamentos como terapia sistémica convencional y darle un chance al paciente. Y entonces, pues ese chance de ver qué tanta mejoría tiene el paciente con esa terapia sistémica convencional va a variar también un poco de acuerdo al medicamento que uno escoja, porque, por ejemplo, en el caso del metotrexate, sabemos que el metotrexate podemos ver, hay algunos pacientes que es un medicamento un poco más demorado, por ejemplo, que la ciclosporina. Entonces es importante por lo menos esperar 4 a 6 meses, ojalá los 6 meses de manejo con metotrexate, para ver si el paciente sí alcanza esa reducción del PASI, ya sea la meta que nos hayamos establecido o que ustedes tengan como meta para esos pacientes, ya sea que tengan un PASI absoluto por debajo de 3 o definitivamente, como usted mencionó, que tengan una reducción de por lo menos el 90% del PASI. Ahora, en esos pacientes moderados, y tu pregunta es muy buena, efectivamente, cuando digamos el PASI no es tan elevado y uno le pone un tratamiento, bueno, digamos que ahora el siguiente escenario es yo arranqué con esa terapia sistémica convencional, definitivamente el paciente no alcanza objetivo terapéutico, no mejora, tengo que ponerle una segunda línea de terapia sistémica, ahí vendrían en nuestro país la terapia biológica, pero vemos, como tú mencionas, que tienen un PASI que lo clasifica de pronto como una enfermedad moderada. Y ahí tu punto es súper válido porque efectivamente hay terapias biológicas que se utilizaban y que se utilizan para el manejo de la psoriasis, sobre todo los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que de pronto para estos pacientes
pueden volver a jugar un papel importante para estos pacientes con una psoriasis moderada. Sé que es algo además que se ha discutido en varios escenarios, incluso por los expertos de psoriasis en Colombia y no solo en Colombia, sino también en el mundo, de qué hacer y sobre todo, digo yo que esas discusiones se han dado en nuestro país por supuesto, por los costos que conllevan estos medicamentos a nuestro sistema de salud. En el caso de que el paciente definitivamente tenga una psoriasis severa y tenga indicación de inicio de terapia biológica, y hablemos de que tiene más de 15, un PASI por encima de 15 o cercano a 20, pues ahí, digamos, en mi experiencia personal, sí sería mejor irse con una terapia más efectiva, ya sea un inhibidor de interleuquina 17A o un inhibidor de interleuquina 23. Esa es como mi experiencia y siendo lo más neutral posible. Pero no sé cómo lo están haciendo ustedes, no sé si me quieran contar un poco, si hacen esa diferenciación de leve, moderada, severa, no sé qué comentarios dan ustedes al respecto. Y respondí tu pregunta, Rubiela. Sí, sí, doctora, muchísimas gracias. Aquí, pues, me corregirá el doctor Helbert. Aquí, tal cual como usted lo ha dicho, se inicia con terapia, pues obviamente se clasifica y dependiendo de la clasificación se le da la terapia a nivel de la parte tópica, a nivel de la parte con metotrexate, con fototerapias, y ya cuando de pronto no mejoran ahí, o de pronto tienen algún inconveniente con los medicamentos, ya sea por alergia o por aumento de las transaminases, pues de ahí se pasa al segundo plano, que es el medicamento biológico. Y si quería saber, era eso, porque de todos modos, pues por medio del sistema de seguridad, del sistema de salud, uno ve es eso, que de pronto inician con medicamentos de baja, pues no es de baja, porque igual también hay que esperar cómo responde el paciente, ¿cierto? De Pero acuerdo. empiezan con Ah, humiras, o con Enbrel, ¿sí? Sí, con otras moléculas que uno dice, bueno, pero el paciente está bastante afectado, entonces, ¿por qué de pronto no buscan o no se busca? Claro está que no es acá, hablo de otras experiencias que estamos teniendo, pero acá la corte de psoriasis es bastante juicioso, tanto así que previamente al inicio biológico siempre se lleva a una junta médica para que puedan determinar si requiere o no realmente el medicamento biológico. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. de acuerdo, yo creo que esa es una muy buena práctica, la parte de la discusión en junta médica. Sí, doctora. Bueno, creo que para complementar un poco la información, tal cual como dice la doctora Rubiela, pues se hace la clasificación y de acuerdo a ello, pues entonces, de acuerdo a las guías colombianas, se toma, pues es basado en decisiones, ¿no? Entonces, si está en una psoriasis leve, pues probablemente su tratamiento va a estar en tópicos, ¿cierto? Pero si está en una psoriasis moderada severa, pues ahí va a entrar la fototerapia o la terapia sistémica convencional que nos comentaba la doctora, ¿sí? Los DIMAR, los FARME. Y de ahí para allá, pues entonces ya entramos a mirar si el paciente no respondió, como bien dice la doctora Rubiela, porque hubo una falla terapéutica a estas terapias, ¿cierto? O por ejemplo, en nuestro país, pues hay que mirar el contexto de la fototerapia, ¿no? No en todas las ciudades hay fototerapia, o los asegurados, no en todos los aseguradores tienen convenio. Entonces, digamos que hay que mirar el contexto real de nuestro país, ¿no? En donde, pues hablar desde Bogotá siempre es mucho más fácil, pero cuando uno va a las regiones, pues se da cuenta que a veces la fototerapia no se encuentra disponible y pues esa Total. opción que se encontraba previa, pues queda descartada y pasa uno directamente a hablar de un sistémico adicional o de pasar a un biológico. Y como dice la doctora, pues dentro de los biológicos está la opción siempre, obviamente, de una junta médica, un comité de decisiones en donde básicamente pues lo que se busca es integrar no solo el concepto del especialista tratante, ¿cierto? Que fue el que generó finalmente ese comité que está pensando en un biológico, sino pues pasar primero por una junta en donde otros especialistas pues tomen decisiones alternas. Y tanto así que nos hemos dado cuenta que a pesar de que el 100% de los pacientes que van a estos comités van pensando en un cambio de terapia biológica o en instaurar por primera vez un biológico, pues aproximadamente el 70% han continuado igual manejo o se han optimizado las terapias, es decir, adicionando un sistémico adicional. Por ejemplo, está un metotrexate, pero si el metotrexate hizo el paciente una intolerancia gástrica Ujú. y fue más por ahí.
Y a nivel oral, ¿cierto? Pues está la opción subcutánea y entonces pues pasa a opción subcutánea y se le da un chance más a esta opción. Entonces, sí, básicamente hay herramientas y pues en cuanto a lo de la terapia biológica que nos comentaba la doctora Rubiela, son, digamos que las guías como tal colombianas no definen cuál es mejor, ¿sí? Si un inhibidor, si iniciar con un inhibidor de interleuquina, o sea, no hay como una escala, ¿cierto? Y empecemos por un anti-TNF y luego pasemos a un inhibidor de interleuquinas. No, realmente es muy flexible la guía y dice, pues inicie con el que usted considere que va a tener mejor respuesta ese paciente de acuerdo pues al contexto de ese paciente, ¿cierto? A la severidad, a la actimetría que usted sacó previo. Entonces, básicamente los dermatólogos funcionan a razón de hecho, ¿sí? De mirar, evaluar todo el contexto en su globalidad y definir si en ese paciente definitivamente se considera que el mecanismo de acción que más le favorece es un anti-TNF, también mirando, por ejemplo, factores de riesgo cardiovascular, pues que a veces descartó el anti-TNF y vamos de una vez al inhibidor de interleuquinas porque sabe que hay contraindicación. Bueno, o sea, digamos que ahí es donde empieza a De jugar acuerdo. en estos comités todas esas decisiones que son bastante interesantes a la hora de revisarlos. De acuerdo, doctor. No, sí, de acuerdo. Muchas gracias por complementar lo que yo dije, porque de acuerdo mencionaron la parte de la fototerapia que es también una terapia sistémica disponible en nuestro país y como usted mencionaba, por supuesto, digamos, en algunas zonas de nuestro país, pues es más difícil que en otras. Y lo que usted mencionaba, por supuesto, a la hora de la escogencia de la terapia biológica, cuál es el mejor biológico para mi paciente de acuerdo a todas sus comorbilidades y de acuerdo a su condición clínica. Bueno, y adicional, digamos que para evaluar severidad y actividad, sobre todo para evaluar actividad de la enfermedad, hay otras dos escalas que les traigo aquí porque muchas veces uno las encuentra cuando lee los estudios clínicos que se hacen en psoriasis. La primera es el PGA, que es el Physician Global Assessment. De hecho, esta escala de PGA se puede utilizar no solo para psoriasis, sino también en otras patologías de la piel. He visto que también en algunos estudios la utilizan. Entonces, pues cuando la vean descrita en algunos estudios fase 3 de nuevos medicamentos para psoriasis, es probable que vean el PGA en conjunto con el PASI. Este es un score más sencillo porque es una escala que va a medir en algunos, hay dos PGA y uno que llega hasta 5 y hay este que llega hasta 6, pero en términos generales, pues va a hablar que digamos, si está cero o si el puntaje es cero, es que el paciente está totalmente limpio, no hay signos de ninguna placa activa. El 1 es casi limpio. El 2 es que haya leve, es decir, que haya leve elevación de una placa, descamación o eritema. Se escoge una placa para hacer el PGA. Leve a moderado, si hay más o menos, si se encuentra entre esta definición de que haya una elevación leve, o induración, una descamación y un eritema leve, versus que se considere moderado, que haya moderada induración, moderada descamación y eritema. Y el grave es más o menos similar a lo que veíamos como clasificado como puntaje de 4 en términos del PASI cuando evaluábamos una placa, de que haya muy marcada induración, muy marcado descamación y muy marcado eritema de la placa. Y el otro que también vamos a encontrar que en algunos estudios fase 3 lo vamos a ver como de pronto algunos de los desenlaces que se evalúan en los pacientes con psoriasis. Este es el IGA modificado del 2011. Y también es un score, un puntaje, digamos, más cortico, de 0 a 4 puntos, donde va a mirar o va a escoger también una sola placa para hacerle el puntaje. Entonces, un puntaje de 1 es que básicamente hay esa coloración rosada de la lesión que veíamos, también que se clasificaba como un 1. No va a haber nada de induración ni tampoco o muy mínima descamación en un punto específico de la placa. 2, que se clasifica como leves, esa coloración rosadita o un rojo muy clarito, una induración que apenas va a ser perceptible, muy leve al tacto y también una descamación que va a ser leve. Moderado, clasificado como ese rojo brillante, vamos a tener un eritema que va a ser claramente distinguible, un engrosamiento también distinguible de la placa y una descamación que también la vamos a clasificar como moderada y ya
La grave o la severa es que vamos a tener esa coloración como rojo violáceo, ese engrosamiento muy importante de la placa de la piel y de la placa sobre todo, y esa descamación que va a cubrir casi que la totalidad de toda la lesión. Entonces, estas se las traigo también pues para que sepan, típicamente no se utilizan tanto en la práctica clínica, pero son otras dos escalas que se utilizan y que se utilizan mucho, sobre todo en esta parte de estudios de nuevas moléculas. Y bueno, aquí en resumen, entonces esto de los instrumentos de uso clínico, vamos a tener el PASI. Vamos a ver que el PASI es el instrumento más frecuente usado para evaluar la severidad de la psoriasis en placa. Eso se me olvidó decirles y recalcarlo. El PASI es una escala que está validada únicamente para psoriasis tipo placa o psoriasis vulgar. No está validado y no se recomienda su uso para otros tipos de psoriasis, sino únicamente para la psoriasis tipo placa. Puede consumir tiempo de consulta, vimos que es una escala que nos va a dar un puntaje entre 0 y 72 y puede ser utilizado como un criterio de respuesta al tratamiento, ya sea por ese PASI absoluto que tiene el paciente o por la reducción o mejoría con respecto al basal. Vamos a tener la superficie de área corporal comprometida, que creo que es tal vez de las evaluaciones más fáciles y más frecuentemente usadas en la práctica diaria. También fíjense que tanto las guías europeas como las guías americanas, como nuestras guías, las recomiendan como uno de los criterios para evaluar también severidad de la enfermedad. Pero vamos a ver que esta superficie de área corporal pues va a ser muy difícil de usar, por ejemplo, si el paciente tiene múltiples lesiones y las lesiones son muy pequeñas, o también se va a quedar de pronto un poquito corto a la hora de evaluar la severidad de lesiones específicas, como si lo hace el PASI. Vamos a tener el IGA modificado que les había comentado, que es esa herramienta de 5 puntos que fue desarrollada en conjunto con autoridades regulatorias e investigadores de estudios clínicos involucrados en el desarrollo y evaluación de medicamentos para psoriasis. Vamos a ver que es una escala y típicamente también se utilizó para definir qué pacientes se podían incluir. Típicamente se incluyen pacientes con puntajes por encima de 3. Y vamos a tener el PGA, que es esa evaluación general del eritema, de la induración y de la escamación. Sin embargo, esa evaluación general, fíjense que no va a tener en cuenta la superficie de área corporal comprometida y como habíamos hablado, también se queda un poquito corto porque se basa en una placa blanco, una placa que se escoge como esa placa blanca. Con respecto al NAPSI, ya pasando un poco a la parte de las uñas, vamos a ver que el NAPSI es la escala que se utiliza para evaluar ese compromiso ungular presente en los pacientes con psoriasis. Vimos también que ese compromiso ungular en las sesiones pasadas puede afectar al momento del diagnóstico de la psoriasis hasta un 50% de los pacientes, pero que esa prevalencia del compromiso ungular a través de la vida del paciente con psoriasis puede ser tan elevado hasta del 80-90%, entonces es siempre muy importante verle las uñas a los pacientes. Vamos a ver que el NAPSI es un score que va a dividir la uña como en 4 cuadrantes, como lo muestra la imagen de la derecha. Y la idea es que uno, en cada uno de esos cuadrantes, evalúe si hay hallazgos o cambios, ya sea de la matriz o cambios en el lecho ungueal. Y finalmente esto nos va a dar un puntaje, bueno, depende de si solo lo hacemos en las manos o si también lo hacemos en los pies, pero típicamente si solo lo hacemos en las manos nos va a dar un puntaje de 80, si lo hacemos en manos y en pies nos da un puntaje máximo de 160. Otra cosa que me gustaría contarles aquí con el NAPSI es que digamos que a nivel mundial no está claramente definido de que a partir, así como en el PASI de por encima del 10%, la mayoría de las guías lo ven como un PASI, como una psoriasis severa. En el NAPSI no está tan claramente definido cuál es ese punto de corte por encima del cual uno dice que el compromiso ungular es severo. En algunos estudios uno encuentra que por encima de 12, algunos uno encuentra que un poquito más severo por encima de 18. Y ya para ir terminando con la parte de qué instrumentos podemos utilizar para evaluar la calidad de vida de los pacientes, pues vamos a tener el DLQI,
El DLQI es tal vez el cuestionario más frecuentemente utilizado para evaluar la afectación de calidad de vida de los pacientes no solo con psoriasis, sino también con otras patologías y condiciones crónicas de la piel. Es un cuestionario de 10 preguntas que en general abarca como 6 dominios diferentes de la vida del paciente y que nos va a dar un puntaje que va entre 0 y 30. Y este es el cuestionario. Básicamente es preguntar al paciente si en los últimos 7 días ha sentido picor, dolor o escozor, si en los últimos 7 días se ha sentido incómodo o cohibido debido a los problemas de la piel, si se ha molestado, si estos problemas lo han molestado para hacer compras o ocuparse de su casa, del jardín, si han influido sus problemas en la elección de la ropa que usa, si han influido sus problemas de la piel en cualquier actividad social o recreativa, si ha tenido dificultad, por ejemplo, para hacer deporte por sus lesiones en la piel, si sus problemas de piel le han impedido, por ejemplo, por completo trabajar o estudiar, si sus problemas le han ocasionado dificultades con su pareja, amigos íntimos o familiares, si le ha afectado su vida sexual y si el tratamiento le ha ocasionado problemas como por ejemplo ocupándole demasiado tiempo de su vida. Vamos a tener la interpretación del DLQI aquí abajo, pero en términos generales, llévense el mensaje que entre menor sea el puntaje de DLQI que tiene el paciente, pues mayor es la calidad de vida. Es decir, entre menor sea el puntaje, menos está afectando la psoriasis, la calidad de vida de este paciente. Y como vimos, por ejemplo, para los europeos, un DLQI definitivamente por encima de 10, de 11 arriba. De acuerdo, Mónica, vi tu mensaje, falta la parte de la calidad del sueño, que sin embargo, sí que tanto ha afectado el sueño del paciente en el DLQI. Sin embargo, por encima de 11, pues vemos que, así como decían las guías europeas, se considera que la afectación es severa a la calidad de vida del paciente y que debe ser uno de los puntajes también evaluados a la hora de que nosotros clasifiquemos a ese paciente con una psoriasis o con una enfermedad leve, moderada o severa. Aquí hay otra cosa importante como para resaltar con el DLQI. Este es un score que está validado por encima de los 16 años, sobre todo. Para los pacientes pediátricos con psoriasis, uno debería utilizar el adaptado para niños, que es el Children DLQI, que está avalado para pacientes entre 4 y los 16 años. También consiste de 10 preguntas y digamos que aquí también hay un puntaje entre 0 y 30 y lo mismo entre el puntaje sea más elevado hay mayor afectación de la calidad de vida, entre el puntaje sea menor, menor compromiso de la calidad de vida. Que digamos que tal vez es importante con el Children del EQI, con el Children del EQI vale la pena resaltar que no está toda la parte de afectación de las relaciones sexuales y sí, por ejemplo, está esta parte del sueño. Y hay otros instrumentos que sirven para evaluar la calidad de vida de los pacientes y que, por ejemplo, se pueden utilizar en otras enfermedades crónicas autoinmunes, como el EuroQOL o el EQ5D, que es un autorreporte que hacen los pacientes de 5 dominios en movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor, ansiedad y depresión. Está el SF36, que como les decía, se puede utilizar para diferentes enfermedades. Es un cuestionario más largo de 36 preguntas que evalúa todos estos 8 dominios del paciente, incluida su percepción general de la salud. Es un puntaje que va entre 0 y 100 y los puntajes más elevados van a indicar que el paciente tiene mejor calidad de vida. Y ya para concluir la sesión de la mañana de hoy, pues definitivamente creo que los 3 mensajes para llevarnos para la casa son, primero, que definitivamente existen diferentes instrumentos que evalúan tanto la extensión como la severidad de la psoriasis, al igual que su impacto en la calidad de vida de los pacientes, y que es importante que podamos en nuestros pacientes con psoriasis tener en cuenta esas 3 cosas: la extensión, la severidad y la afectación de su calidad de vida. Los más frecuentemente utilizados van a ser el PASI, el IgA modificado lo vamos a encontrar mucho en estudios clínicos, el BCA, la superficie de área corporal comprometida, el NAPSI en aquellos pacientes que tienen compromiso angular y el DLQI.
Y finalmente, que esa evaluación periódica de los pacientes, acompañada de estos instrumentos que finalmente son una forma objetiva y reproducible de evaluar esa extensión y severidad y afectación de calidad de vida de los pacientes, pues finalmente nos va a permitir demostrar cómo esas intervenciones terapéuticas que nosotros decidimos hacer en el día a día, si son o no efectivas para controlar la enfermedad, mejorar la funcionalidad y, por supuesto, mejorar también la calidad de vida de los pacientes. Y eso era todo lo que tenía en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Vale, doctora, pues muchísimas gracias a usted por esta intervención, por complementarnos más esta información. No sé si abrimos ahora este espacio, pues que queda para preguntas. No sé si nuestros compañeros tienen alguna pregunta que nos puedan realizar. Por favor, si no la pueden hacer. Sí, Pues buenos abrir el días. micrófono. Vale, perfecto. ¿Sí? Sí, Doctora. buenos días. Buenos días. Soy Gloria Cristina Valencia, médica IPS especializada en Bogotá. Doctora, quiero hacer dos preguntitas. Una es que tenía entendido que en la evaluación del PASI como para severidad de la enfermedad, sí se evaluaba la parte del prurito, eh, además del eritema, la descamación y duración. Entonces, me llama la atención. Pues en la charla que se dice que no hay la evaluación del prurito en el PASI. Esa es una. Y segundo, teniendo en cuenta que en este puntaje PASI depende mucho del observador y puede ser muy variable de un observador a otro, si hay alguna forma de que en la evaluación final eso se tenga en cuenta, ¿no? Eh, bueno, tu primera pregunta, sí, efectivamente el PASI, cuando uno ve algunas descripciones del PASI anteriores, sí encuentra que en algunos, hace un tiempo se incluía esa parte del prurito como parte de la evaluación de la placa del eritema, de la induración, de la descamación y el prurito. Sin embargo, y como vamos a ver también en el enlace y en las diferentes aplicaciones que hay en la página web, ya esa parte del prurito no está incluido en la evaluación del PASI, sino únicamente la parte del eritema, la descamación y la induración o grosor de la placa. Em, la otra pregunta iba, Gloria, dirigida a la parte de esa diferencia de la evaluación interobservador. Es cierto, no tengo como una respuesta específica para darte ahí, porque pues eso es algo que sucede mucho con estas escalas y sobre todo con estas escalas que se reclinan mucho en la evaluación y en el ojo clínico, por así decirlo, de la evaluación de las placas. Entonces, definitivamente va a ser muy difícil quitar esa evaluación interobservador o esa diferencia interobservador en el PASI de una persona u otra. Es algo que vamos a tener inherente a la aplicación del PASI. De pronto va a estar menos frecuentemente o se va a ver menos frecuentemente, por ejemplo, con la evaluación de la superficie área corporal comprometida y, por supuesto, menos con el DLQI. Yo creo que por eso vale la pena resaltar que la evaluación de esos pacientes debería comprometer como todos esos aspectos, no solamente el PASI, sino también la afectación de su calidad de vida y también la superficie área corporal o la extensión de la enfermedad. Listo, doctora, muchas gracias. Con gusto, Gloria. Buenos días, doctora. Mi nombre es Andrés Méndez, soy médico general de IPS Bogotá, IPS Plaza Claro, acá en Bogotá. Yo tenía una duda con respecto a la psoriasis, digamos, la forma más grave de la psoriasis, ¿no? La eritrodérmica, que Electrodérmica. compromete, digamos, una buena porción de la piel, o no estoy seguro si es el 100%, pero de todas maneras tengo entendido que las clinimetrías en este caso no están validadas, ¿cierto? Y pues yo quería saber, en estos casos solamente se utiliza la superficie corporal. Sí, También, pues, digamos, cuál es o cómo se define el criterio para hospitalizar, porque creo que muchos pacientes requieren hospitalización en algunos casos específicos, pero pues sí me gustaría que la doctora hiciera algún comentario al respecto de esa forma, que aunque yo nunca he visto ninguna, pero pues
digamos que puede dar la ocasión de que se presente algún caso, ¿no? Sí, sí quería que la doctora comentara algo. Muchas gracias, doctor. Tranquilo. Bueno, efectivamente, la psoriasis eritrodérmica, lo primero que me preguntaste era, o sea, típicamente se define como compromiso de más del 90% de la superficie área corporal. eh, de la superficie área corporal comprometido. Efectivamente, pues se puede considerar de alguna manera como una urgencia dermatológica porque pues este compromiso tan severo de la superficie de área corporal comprometido, en términos generales vamos a ver que se va a comportar incluso como una, se va a comportar incluso como si fuera una quemadura. Y efectivamente, cuando hay también compromiso del estado general, pues el paciente va a tener indicación de hospitalización. Entonces, sí, efectivamente, en los pacientes con psoriasis eritrodérmica, más o menos entre más del 85, sobre todo el 90% de su superficie comprometida, tenemos que estar viendo también muy bien su estado general, que no haya deterioro hemodinámicamente hablando, y también la parte de sus exámenes clínicos, porque tal cual para ustedes, digamos que el manejo va a ser como el manejo de un paciente quemado. Y con todas las complicaciones también asociadas que puede tener un paciente quemado. Otra de las preguntas que me hacías, Andrés, era definitivamente el PASI no está validado sino únicamente para la psoriasis tipo placa. Aquí lo que va a primar es esa superficie de área corporal comprometida para el paciente. Ah, ok, muchas gracias, doctora. Con mucho gusto, Andrés. No sé si hay otra pregunta. Y uniéndome a la pregunta del doctor Andrés, la clinimetría para la psoriasis palmoplantar, ahí, en ese Sí caso, hay, ¿cómo se realizaría? Sí hay una clinimetría, sin embargo, no se utiliza tan frecuentemente en la práctica clínica y ustedes ven, se utiliza más en la parte de los estudios experimentales. Digamos que la afectación de la psoriasis, y si uno ve la guía nacional, cuando mencionan, por ejemplo, que el paciente tiene compromiso de la palma, de la planta, del cuero cabelludo, de los pliegues, sobre todo de la región genital, lo van a clasificar como una psoriasis de difícil manejo o una psoriasis que afecta localizaciones especiales. Y por el hecho de afectar localizaciones especiales, incluidas las plantas y las palmas, a pesar de que no tenga gran cantidad de superficie de área corporal involucrada el paciente, automáticamente es un paciente que debe clasificarse como una psoriasis, o por lo menos debe tenerse muy presente porque automáticamente se clasifica como una psoriasis severa por ese compromiso de zonas especiales o zonas de difícil manejo. No sé cómo lo están haciendo ustedes ahorita, doctor Helber. Sí, Doc. Básicamente, en relación a las escalas, pues la psoriasis en placa vulgar, ¿cierto? Es la más, es la que tiene como el aval, ¿cierto? Por parte de las guías colombianas en cuanto al manejo. La psoriasis, bueno, la psoriasis invertida, que es la de pliegues, que es como una subvariante, ¿cierto? Es la, digamos, tiene las mismas características de la psoriasis en placa vulgar, sino que por estar localizada en pliegues, pues se denomina de esta manera. Para ella, digamos que sí se toma en cuenta el PASI, y en algunas oportunidades digamos que por experiencia, para la palmoplantar, ¿sí? Pero es, digamos que por por, digamos, algunas localizaciones, pero en general, por ejemplo, lo que es la gutata, que es un patrón tan difuso, o para pues obviamente la ungular, ¿no? Pues ahí sí, para eso está el NAPSI. Y importante, por ejemplo, con el NAPSI, o por ejemplo para esta, pues que igual funciona bastante bien, por ejemplo, para pacientes como predictor de artropatía psoriásica. Entonces, pues son, digamos, básicamente las herramientas que se toman en consideración en relación a la severidad, Doc, de la enfermedad. En los estudios de psoriasis, por ejemplo, en los estudios, perdón, de SECU nuestros, que nosotros tenemos un estudio para evaluar precisamente la efectividad del medicamento en palmas y plantas, que fue diseñado específicamente, ahí también lo otro que se veía era
el PP, o sea, palmoplantar, IGA, el IGA como se los mostré ahorita, o incluso también como mencionaba el doctor, pues el PASI general o sí, esos dos. Entonces el IGA, digamos que uno también lo podría utilizar para para medir severidad en psoriasis palmoplantar. Sí, doctora. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para la doctora. Bueno, creo que hemos concluido entonces nuestra sesión del día de hoy. Doctora, muchísimas gracias Con mucho gusto, doctor por Pardo. esa nueva sesión. Creo que el martes, perdón, tenemos una nueva sesión educativa con la doctora que va en relación a, bueno, antes de finalizar esta, queremos comentarles que estamos ya organizando una nueva sesión en cuanto a clinimetría, pero que va a ir enfocada a casos clínicos, ¿sí? La idea es que ya con lo que hoy se adquirió en esta sesión en cuanto a conceptos, en cuanto a puntajes, pues pueda ser aplicable durante una sesión con dermatología de casos clínicos, ¿sí? En donde pues ustedes puedan interactuar en cada caso clínico y puedan, pues, ir haciendo todos el cálculo, digamos, con el paciente, mirando las lesiones, fotografías, para que ustedes puedan ir, pues, detallando también y a ver, como decía la doctora, a la hora por ejemplo, el PASI, ¿no? Pues, digamos que una de esas variables es cada persona, esa dependencia, ¿no? De persona, ¿no? Y que cada persona, pues, ahí puede haber una mínima variabilidad. La idea es que, pues, a todos nos dé algo similar a lo que el especialista pues está pensando en relación a ese cálculo. Y ese día vamos a tener esa nueva valoración. Ya les estaremos también contando, de acuerdo al cronograma académico que tenemos, pues la fecha. Y doctora, entonces estaba comentando que tenemos una nueva sesión entonces el día martes, en donde pues vamos a manejar, acá estoy buscando el cronograma, vamos a manejar la evaluación de Perdón, la perdón. psoriasis COVID-19 y vacunación. Sí, yo le había preguntado si esa finalmente o si hacíamos psoriasis y embarazo, no sé qué. Pues doctora, yo creería que esta, digamos que por el contexto que tiene actualmente, es Perfecto, importante, es perfecto. importante, sí. Listo, doc. Entonces, después igual venimos ya viene creo que la doctora con unas nuevas sesiones también, pero ya para artritis reumatoidea, ¿cierto? Estaba viendo acá. Ese creo que va a haber esa sí lo va a dictar otro compañero mío. Ah, ok, doc, vale. Y luego, no sé, hay una de guías colombianas, no sé si en esa nos vas a acompañar. Es el día 17 de mayo, dice guías, o sea, el tema es guías colombianas. Pero creo que esa también es de mi compañero, pero voy a Ok, verificar, perfecto, doc, vale. porque Pues creo que son igual, más de artritis de espondiloartritis periféricas, me parece, creo, o pero sí. sí, sí, veo acá como artritis reumatoidea y espondiloartropatía, sino que hay una como previa climetría y luego una dice guías colombianas, pero no sé si ahí incluye psoriasis y artritis reumatoidea o solo artritis, pero bueno, listo, doc. Es la parte de Igual, artritis, ah, de ok, vale, doc. espondiloartritis, sí, doc. Vale, Igual, doc, pues yo entonces. creo que yo quedo igual con mucho gusto pendiente ahora que salgan sobre todo estas nuevas guías que estamos esperando que salgan, no sé, en el próximo mes, 2 meses de psoriasis. Con mucho gusto, más adelante también podemos buscar el espacio para revisarlas. Vale, doctora, pues muchísimas gracias. Sí, creo que del año pasado las estamos esperando, sino que entendemos Sí, también que se han venido como postergando también por todo los esto de la cambios, pandemia. sí. Pero bueno, creo que, y creo que va a ser crucial, siempre lo hemos tenido como presente, quizás de pronto las definiciones y lo que ya está como en esa parte teórica no cambie mucho, pero las nuevas terapias, los tratamientos que están llegando, pues creo que ahí es donde van a haber bastantes cambios y estamos esperando obviamente esos lineamientos como oficiales. De Entonces, acuerdo. bueno, doctora, De muchísimas acuerdo. gracias Bueno, nuevamente. para el taller que van a tener, Sí, doctora. para el taller que van a tener, ahí les dejamos en el chat una app que es muy fácil de usar para el cálculo del PASI. La pueden descargar en sus celulares, es chévere. Y es más o menos fácil de usar y puede guiarse para el taller que van a tener.
Doctora, es que yo no veo el chat no, doc, como, no sé cuál será la aplicación, doc. Nosotros hay una aplicación que siempre como que se recomienda, que es la Psoriasis Calc. Sí, esa, Doc, Esa psoriasis calca. Sí, 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 okey, psoriasis calca. Sí, súper, señor. doc. Sí, 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 la conozco y creo que sí, exacto, es muy buena herramienta y ayuda bastante, también por lo que tiene muy buenos gráficos, ¿no? Ayuda bastante también a complementar la información y hacerla mucho más ágil, que es, digamos, que la función de estas calculadoras. Así Doctora, es. muchísimas gracias entonces por la información. Le agradecemos infinitamente nuevamente este espacio y pues entonces nos veremos el día martes. Y a todos, muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Vale, doctora. Gracias a todos.